Buenos días, mi nombre es José Israel Camarillo Contreras, soy estudiante del curso postécnico de Enfermería y Gestión de los Servicios de Enfermería de la Escuela ETEAC con incorporación a la ISTACAP. El tema que les voy a impartir ahorita va a ser lo de la circulación fetal. Antes de iniciar el tema, quiero que nosotros analicemos los conceptos que nosotros tenemos o las respuestas que nosotros tenemos a estas tres preguntas principales, que van a servir para que nosotros podamos aterrizar todos los conocimientos que tengamos y poder comprender mayormente este tema. Primero, las preguntas que nosotros queremos, que quiero que nosotros empecemos a pensar es qué es la circulación, qué órganos integran el aparato circulatorio y qué función tiene la circulación dentro del cuerpo humano. Esto nos va a permitir a nosotros enlazar todas las ideas y poder dar una definición y un concepto establecido que nos va a poder ayudar a entender. Vamos a tomarnos un minuto para poder pensar y tratar de hilar esas ideas que nosotros conocemos. Primero vamos a definir el concepto. El concepto de circulación es la movilización continua de la sangre a través del cuerpo humano, que va a tener una dirección determinada por conductos específicos que se encuentran dentro de todo el cuerpo humano y que van a tener un motor o un impulsor principal, que va a ser el corazón, a través de otros órganos que le van a ayudar, como son los pulmones, con el único objetivo de llevar alimento a las células. ¿Qué alimento le va a llevar a las células? Aparte de nutrientes, algo principal para su crecimiento y desarrollo, que es el oxígeno. ¿Qué órganos integran el aparato circulatorio? Son muchos órganos los que lo integran, o hay sus variantes. Los principales que quiero que nosotros entendamos va a ser lo que es el corazón, que es el motor, las venas, las arterias y los vasos capilares. Como les digo, las venas, las arterias y los vasos capilares se encuentran distribuidos dentro de todo el cuerpo humano. ¿Qué diferencia nosotros creemos que puede existir en la circulación adulta y la circulación fetal? Pues sí existen diferencias que son importantes para que nosotros podamos identificar ciertas patologías que van a surgir o que pueden surgir durante el nacimiento del niño, porque no se van a cerrar ciertos conductos que nosotros vamos a conocer ahorita, que van a ser precursores a ciertas patologías. Bueno, la principal diferencia que nosotros tenemos es que en el adulto el transporte del O2 se lleva a través de las arterias y a través de las venas se lleva el transporte del CO2, a diferencia del feto. En el feto sucede de modo inverso. Las arterias son las que se encargan de sacar el CO2 del cuerpo del recién nacido y las venas son las que se encargan de llevar esa sangre oxigenada a través del cuerpo del feto, para que sus células empiecen a desarrollarse y a crecer. ¿Por qué surge esto? Porque en los pulmones dentro del niño se encuentran colapsados, se encuentran esos alvéolos, que es la unidad funcional, se encuentran llenos de líquido. Entonces, como se encuentran llenos de líquido, no hacen su función expansora, por lo cual la respiración se encuentra neutralizada dentro del crecimiento fetal, porque eso se lleva a través de la madre. La madre es la que se encarga de transportar ese oxígeno a través de la placenta, del cordón umbilical, de las venas y las arterias, al feto. Pero la madre es la principal que hace la respiración, no el feto. Entonces vamos a empezar a ver el esquema de todo lo que es la circulación fetal. Vamos a empezar principalmente. Como les digo, la principal función que nosotros tenemos, o la principal diferencia, es que el oxígeno se lleva a través de lo que son las venas. La vena principal de la placenta, que se encuentra en el cordón umbilical, va a llevar esa sangre oxigenada a la vena cava inferior. Esa vena cava inferior va a llevar lo que es todo ese líquido, toda esa sangre oxigenada, la va a llevar hacia los pulmones. ¿Cómo lo va a llevar? ¿Cómo lo va a llevar cómo lo va a llevar a todo el organismo, a los pulmones y a todos los órganos necesarios? Va a pasar primeramente al hígado. En el hígado, esa sangre oxigenada que es llevada a través de la placenta por la vena cava inferior va a llegar al hígado, y en el hígado va a existir el principal conducto o cortocircuito que se tiene dentro de la circulación fetal para que permita que esa sangre oxigenada pase a través de todo el organismo del feto. ¿Cómo se llama ese? Se le conoce como ductus venoso. En esta parte del ductus venoso, que es el que une toda la
La vena umbilical con la vena cava inferior es que le va a permitir el paso de la sangre oxigenada por la vena cava inferior y que va a permitir que esa vaya subiendo a través de toda la vena cava y va a llegar al corazón. En el corazón la principal diferencia que también tenemos en el adulto es que nosotros tenemos 4 cavidades que no se encuentran interconectadas. En el feto sí, de la vena cava inferior va a llegar a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda. Va a llegar a la aurícula derecha, perdón. De la aurícula derecha se encuentra lo que es el foramen oval. El foramen oval es una unión de las dos aurículas dentro del cuerpo del feto, que va a permitir que el intercambio de la sangre pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, lo que va a permitir que esa sangre baje al ventrículo izquierdo. ¿Por qué se debe de llevar este proceso dentro del corazón? Porque al llegar la sangre a través de la vena cava inferior a la aurícula derecha, pasará a la aurícula izquierda y bajar al ventrículo izquierdo, se va a poder llevar esa sangre a través de la aorta ascendente. La aorta ascendente se va a encargar de llevar la sangre directamente a todos los órganos superiores del cuerpo del feto. ¿Cómo cuáles son? Pues lo que son la cabeza, el cerebro, los hombros y los brazos. Se va a llevar a cabo ese proceso de transportar esa sangre hacia el corazón. Y esa sangre que ya el corazón a partir de esa sangre que ya no se utilizó, que ya irrigó, de esa sangre que se llevó del corazón hacia el cerebro, y irrigó todos los órganos y que no es necesaria, va a disminuir por otro conducto, que es la aorta descendente. Esa aorta descendente le va a permitir que esa sangre que ya no se utilizó o que ya no fue necesaria para nutrir los órganos de la parte superior, vuelva a bajar. ¿Y hacia dónde va a bajar? Hacia el ventrículo derecho. ¿Cómo va a bajar a llegar a ese ventrículo derecho? A través de la aurícula derecha. Como ya no existe, va a existir una mayor presión de la aorta descendente, lo que va a producir es que esa sangre que llega a la aurícula derecha no pueda pasar hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval, sino que esa presión lo que va a hacer es que esa sangre disminuye y va a llegar a lo que es el ventrículo derecho. ¿Por qué va a llegar a ese ventrículo derecho? Porque ese ventrículo derecho lo que se va a encargar es expulsar esa sangre a través de lo que es las arterias pulmonares, todo lo que es el tronco de toda la circulación pulmonar. Lo que va a permitir es que los pulmones, independientemente de que no se encuentren en una función máxima, que se encuentren llenos de líquido, necesitan oxígeno para poder subsistir y seguir el crecimiento y el desarrollo de esas células. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, entonces la sangre va a llegar al cerebro, ya no se utiliza, baja a la aurícula derecha, pasa al ventrículo izquierdo y de aquí va a pasar hacia los pulmones a través de lo que son el callado de la aorta, que es toda esta parte. Bueno, ya después de aquí, toda la sangre que no se utiliza va a pasar por el tronco pulmonar. Ese tronco pulmonar, todo lo que no se utiliza va a seguir el siguiente cortocircuito que les dije, que es el conducto arterioso. Es el que une el callado de la aorta con los troncos pulmonares. Este cortocircuito que existe aquí va a permitir que nosotros, bueno, en este caso el feto, pueda recibir la sangre oxigenada que ya no se necesitó dentro de la circulación principal, pueda llegar a la distribución de todos los miembros inferiores y todos los órganos anexos que se encuentran de forma descendente dentro del feto, como lo que es el intestino, como que son las piernas, los genitales, etc. Estas células van a recibir la sangre a través del tercer conducto del cortocircuito, que es el conducto arterioso, que se va a encargar de transportar esa sangre que ya no fue utilizada dentro de los pulmones hacia la aorta descendente. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a permitir que todos esos órganos se encuentren nutridos por toda la oxigenación necesaria para que puedan comenzar o puedan continuar con su crecimiento y desarrollo. Y toda esa sangre que ya no fue utilizada, que ya viene cargada de demasiado CO2, va a salir a través de la placenta, pero a través de las arterias. Entonces va a volver a iniciar el ciclo. Este ciclo es intermitente y es interminable porque le permite al feto recibir los nutrientes necesarios
o los niveles necesarios de oxígeno para que todas estas células se puedan desarrollar. ¿Cómo va a empezar? Vamos a volver a hacer un repaso rápido de lo que es la circulación. La circulación o la sangre oxigenada llega a través de las venas y va a llegar hacia el hígado. En el hígado existe el primer cortocircuito que nosotros lo vamos a conocer como ductus venoso o conducto venoso. Es el que va a unir la vena cava inferior con la circulación o con las venas umbilicales. A través de esa vena cava inferior, la sangre va a subir hacia el corazón, va a llegar a la primera cámara, que es la aurícula derecha. Como existe el foramen oval, que es el segundo cortocircuito que nosotros tenemos dentro de la circulación fetal, va a poder pasear hacia la aurícula izquierda. Al pasar a la aurícula izquierda, lo que va a hacer es, por gravedad, se va a abrir lo que es la válvula y va a pasar al ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo va a expulsar toda esa sangre hacia la aorta ascendente. En la aorta ascendente se va a utilizar esa sangre oxigenada para nutrir lo que es cerebro, brazos, todos los órganos que se encuentran en la parte superior del feto. Cuando esa sangre ya no se utilizó, cuando ya el cerebro o toda la parte superior recibió el oxígeno o la sangre oxigenada necesaria, va a volver a regresar, pero ahora por la aorta descendente, y va a volver a llegar a la primera cámara que nosotros mencionamos, que era la aurícula derecha. Pero como existe una presión de caída, lo que va a hacer es que esa sangre ya no va a pasar por el cortocircuito del foramen oval, sino se va a dirigir para el ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo que se va a encargar de hacer es expulsar esa sangre a través de lo que son los conductos pulmonares para poder nutrir lo que son los pulmones y llenarlos del oxígeno necesario para que puedan subsistir y puedan seguir creciendo. Como les digo, independientemente de que se encuentren las cavidades llenas de líquido, es necesario que reciban la oxigenación necesaria. Ya toda esa sangre que no fue necesaria va a regresar por los troncos pulmonares, pero se van a unir en el tercer cortocircuito, que el tercer cortocircuito que nosotros mencionamos es el conducto arterioso. El conducto arterioso, junto con el callado de la aorta o la aorta descendente, se van a encargar de distribuir toda la sangre necesaria, pero ahora a la parte inferior del cuerpo del feto. ¿Cuál es la parte inferior? Todos los órganos que se encuentran en la parte de abajo del feto, como son los intestinos, el vaso, los genitales y los miembros inferiores, como son las piernas, los dedos, etc. Cuando esta circulación termina, va a salir a través de las arterias, porque son las que se encargan de llevar la sangre desoxigenada del feto hacia la madre. Llegan a la placenta, en la placenta se lleva lo que es el intercambio, sale y vuelve a ingresar lo que es sangre oxigenada a través de la vena. Espero que les hayan quedado resueltas sus dudas y cualquier cosa, pues aquí está. Muchas gracias por la atención y esperamos que esta información les sea necesaria y puedan entender un poquito mayormente lo que son la circulación fetal, porque es importante, porque si esos cortocircuitos o esos conductos que nosotros tenemos que permiten que ese feto lleve el proceso de distribución del oxígeno dentro del organismo, no se cierran cuando el feto nace, porque es la principal función que tiene el llanto del feto, hacer un proceso dentro del organismo fetal que va a producir que esos conductos o cortocircuitos se vayan cerrando, esa respiración. Por eso, o sea, ese primer llanto o quejido es importante, porque va a permitir que los alvéolos se abran y empiece el proceso natural de la respiración de todos los seres humanos. Si no se lleva a cabo ese cierre de esas válvulas o cortocircuitos que se tienen dentro del corazón, dentro de los conductos, el bebé empezará a desarrollar patologías que van a ser detectables dentro de las primeras semanas de nacimiento, los primeros días. Muchas gracias por su atención y ya es todo.